a todos los participantes en el Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejecimiento y Congreso Internacional de Investigación en Salud. Mi nombre es Elena Mejía Villén, soy fisioterapeuta colegiado por el Colegio de Fisioterapeutas y quiero dar las gracias al Congreso por permitirme presentar mi ponencia titulada Efectividad de la fisioterapia en la marcha y equilibrio en pacientes con fractura de cadera. Bien, vamos a introducir el tema hablando de la fractura de fémur, la situación que tiene actualmente, y hablamos que la fractura de fémur proximal, generalmente denominada fractura de cadera, ocurre con mayor frecuencia en las personas mayores frágiles y en general como resultado de una simple caída desde su propia altura o menos. En los países industrializados, la media de edad de las personas que sufren una fractura de cadera es de alrededor de 80 años y aproximadamente el 80% son mujeres. Las personas que sufren una fractura de cadera con frecuencia presentan muchos otros problemas médicos y físicos. Estos a menudo obstaculizan su recuperación y aumentan el desafío de tratar su fractura. El deterioro cognitivo y la demencia también son consideraciones principales, ambos en cuanto al riesgo de la fractura de cadera y a la recuperación de la fractura. A pesar del tratamiento quirúrgico generalmente exitoso, la fractura de cadera representa una importante amenaza para la vida, la movilidad y la independencia. De las personas que sufren una fractura de cadera, entre un 12% y un 37% mueren el primer año, a menudo como una consecuencia directa de su fractura. La mayoría de los supervivientes no logra recuperar sus niveles anteriores de movilidad y actividad, y muchos se tornan más dependientes. Entre el 10 y el 20% de los supervivientes requerirá un cambio a un estado residencial más dependiente. La carga en la sociedad de la fractura de cadera es inmensa y está en aumento. Una estimación de 1,26 millón de fracturas de cadera ocurrieron en adultos en 1990, con predicciones de números que aumentan a 7,3, 21,3 millones en el año 2050. Los aumentos más pronunciados se esperan en Asia. Los recursos requeridos para prestar la asistencia institucional y comunitaria para los afectados ya son enormes. Recientemente se halló que los costes directos de la fractura de cadera excedían los de infarto agudo de miocardio en Italia. Existen datos que indican que las tendencias actuales en la incidencia de fractura de cadera varían de un país a otro y también dentro de los países. En total, hay un aumento continuo en la incidencia de fractura de cadera en la mayoría de los países. En los países desarrollados, la prevalencia de vida se ha estimado en 1 en 6 para las mujeres caucásicas y en algo menos de la mitad para los hombres. Bien, seguimos con la introducción y vemos que la mayoría de las personas con fractura de cadera son sometidas a cirugía, después de la cual existe una amplia gama de tratamiento que se utiliza para ayudar a la recuperación. Algunos de estos tratamientos tienen metas específicas como la restauración de la movilidad, normalidad de la marcha y equilibrio y la independencia en otras funciones básicas de la vida diaria, como bañarse, vestirse y contener esfínteres. Se ha desarrollado programas de atención y rehabilitación después de la cirugía por fractura de cadera, en los que se combinan y se coordinan algunos de los componentes descritos anteriormente. Uno de estos programas es el programa
geriátrico de rehabilitación para fractura de cadera. El objetivo del tratamiento rehabilitador de estos pacientes consiste en devolverles la máxima autonomía posible para intentar reintegrar al anciano en la medida que se pueda a su vida anterior. La tecnología ha diseñado las modernas prótesis y osteosíntesis de forma que puedan absorber la carga completamente y permitan la bipedestación y deambulación. Existen dos factores que tienen especial importancia en la evolución funcional de los pacientes operados. El primer factor, la situación previa del paciente, referida a su vida cotidiana, si ha seguido una vida de cama-sillón o una vida activa, y la concurrencia de patologías que pueden interferir con el proceso rehabilitador. Otro factor que tiene importancia en la evolución de los pacientes operados es el tiempo de espera para la cirugía. Cuanto mayor es este tiempo, a su vez, la necesidad de un tratamiento rehabilitador será mayor debido a la atrofia muscular y a los problemas relacionados con el encamamiento. Bien, nos planteamos un tratamiento fisioterápico rehabilitador cuyos objetivos son y que incluirá los siguientes aspectos: cinesioterapia, potenciación muscular, reeducación de la marcha y equilibrio y actividades de la vida cotidiana. El objetivo de la reeducación de la marcha, incluyendo la reeducación del equilibrio, consiste en lograr una marcha lo más funcional posible, evitando la marcha en tren del emburo, que se debe a una insuficiencia estabilizadora del glúteo medio durante el apoyo monopodal de la marcha. El objetivo ideal consiste en conseguir una marcha de las características anteriores sin ayudas técnicas o con un bastón. La presencia de un bastón puede hacerse aconsejable para el resto de la vida del paciente por motivos de seguridad. La reeducación de la marcha debe comenzar en pacientes muy ancianos o con problemas de equilibrio, empleando una ayuda técnica autoestable para la marcha, un andador, preferiblemente con ruedas o incluso entre las paralelas. En el resto de los pacientes pueden también ser aconsejables. Durante esta fase de la reeducación vamos a intentar evitar malas posiciones de la columna, ensayar la fase de la marcha con el miembro afectado. Se realizará primero marcha hacia adelante y luego cambio de dirección y sentido. La carga completa sobre el miembro afectado varía entre una semana o dos dependiendo del tipo de osteosíntesis, prótesis, situación tras la cirugía, etc. En última instancia, corresponde al traumatólogo marcar el plazo en el que el paciente puede realizar marcha en carga parcial o completa. La reeducación del equilibrio no suele ser necesaria en pacientes en los que se ha llevado a cabo una sustitución protésica u osteosíntesis, ya que se conserva la misma posición del centro de gravedad y el esquema corporal, situación que no se presenta en las sustituciones protésicas de todo o parte del miembro, salvo en aquellos casos de compromiso previos del mismo. En las situaciones anteriormente citadas, el reentrenamiento del equilibrio se puede iniciar desde el mismo encamamiento o sedestación con el empleo de ejercicios vestibulares que se lleven a cabo con movimientos espontáneos o dirigidos de los ojos del paciente. Se debe ser especialmente cuidadoso en las fases siguientes del entrenamiento, es decir, aquellas que se practican con el paciente en bipedestación por el riesgo de caída durante la ejecución de los mismos. No creemos recomendable en estos pacientes los ejercicios en monopedestación ni en aparatos reeducadores del equilibrio por razones de seguridad. Bien, pasamos a los objetivos y cabe preguntarse si el tratamiento fisioterápico genera una mejoría evidente en el equilibrio y la marcha. Por lo que los objetivos de este trabajo son verificar la mejoría que presentan los pacientes con fractura de cadera después de un periodo de tratamiento fisioterápico de uso clínico, utilizando como instrumento de medida la escala de Tinetti.
Comprobar si la mejoría fue diferente en los distintos grupos de pacientes según el sexo, número de sesiones y si existe mejoría en la marcha y equilibrio. Saber qué variables influyeron y cuánto influyeron en el estado final de los pacientes. Bien, para todo esto se ha realizado un estudio observacional prospectivo, incluyendo como sujetos a pacientes de la unidad móvil de fisioterapia con 10 participantes, siguiendo unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. Los criterios de inclusión fueron pacientes con fractura de cadera, pacientes con cualquier tipo de osteosíntesis, pacientes con cualquier tipo de fractura de cadera, pacientes que iniciaron el tratamiento próximo a la fecha de evaluación y pacientes cuyo tratamiento inicial fuera conservador o quirúrgico. Los criterios de exclusión fueron pacientes con alteración de la marcha y equilibrio causados por otra patología que no fuera fractura de cadera, pacientes que iniciaron el tratamiento mucho tiempo antes de empezar la evolución y pacientes indicados por el traumatólogo que no podían cargar. El tratamiento consistió en 15 sesiones de tratamiento fisioterápico para un grupo de pacientes y 20 sesiones para el otro. Fue aplicado el protocolo de tratamiento según fractura de cadera. Concretamente, se le aplicaron ejercicios de cinesioterapia activa, pasiva, activo-asistida, potenciación muscular y reeducación del equilibrio y la marcha. Bien, en este estudio, como he descrito anteriormente, se evalúa la mejoría de la marcha y equilibrio de los pacientes con fractura de cadera, teniendo en cuenta variables como la edad, el sexo, el número de sesiones y mejora de la marcha y equilibrio. Para ello, para valorar todo esto, se utilizó la escala de Tinetti al principio y final del tratamiento, midiendo después la diferencia de puntuación. Bien, ¿en qué consiste esta escala? La escala de Tinetti es una evaluación cualitativa que permite evaluar a través de dos subescalas. La marcha, que consta de 7 ítems valorados como 0, 1 o 2, obteniendo una puntuación entre 0 y 12, y por otra parte valora el equilibrio estático y dinámico, con 9 ítems diferentes que se valoran como 0, 1 o 2, y cuya puntuación mínima es 0 y máxima 16. Se anotará el déficit observado para personalizar el plan de actuación fisioterápico. En la capacidad del equilibrio y que por medio de la observación directa considera una persona con equilibrio normal, cuando al realizar las maniobras relacionadas con esta capacidad no requiere de ningún tipo de apoyo ni se evidencia signos de vacilación regular. Cuando muestra algún tipo de apoyo y anormal, cuando hay inestabilidad. Y en la capacidad de la marcha, considerando una persona con marcha normal cuando el paso es fluido y sin interrupción. Marcha regular cuando existe algún tipo de apoyo, vacila, realiza múltiples intentos, inicia el paso con movimientos bruscos y hay inestabilidad. Y una marcha normal cuando hay disminución en el rasgo del movimiento. Bien, para valorar los resultados se realizó un análisis estadístico que consistió en realizar una comparación de la puntuación inicial y final mediante la T-Stude para datos apareados, para medir la influencia de variables cualitativas, sexo y número de sesiones con respecto a la mejoría. Se midió mediante intervalos de confianza y probabilidades. Para las variables cuantitativas, puntuación inicial y edad con respecto a la puntuación final, se realizó un análisis de regresión y correlación lineal simple.
Para el análisis de datos se ha utilizado el programa estadístico OpenStat. Fueron considerados con significación estadística los valores, así como el intervalo de confianza del 95%. Bien, pues los resultados encontramos que un total de 10 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. De ellos, 6 eran mujeres, el 60%, y 4 eran hombres, el 40%, con edades entre 61 y 88 años, con una media de 78 años. Al inicio del tratamiento, los pacientes obtuvieron una media de 10,9 puntos en la escala de Tinetti. Al final del tratamiento, presentaron una media de 15,2 puntos. Todos los pacientes mejoraron. La mejoría fue estadísticamente significativa. En cuanto a la variable sexo, los hombres tuvieron una media de 3,75 puntos de mejoría y las mujeres de 4,67 puntos. La diferencia de medias tuvo un intervalo de confianza de menos 2,07 a 3,90 al 95%, por lo que la diferencia entre hombres y mujeres en la mejoría no son estadísticamente significativas. En la variable número de sesiones, la media de mejoría fue de 3,17 puntos en los pacientes que recibieron 15 sesiones y de 6 puntos en los que recibieron 20. El intervalo de confianza para la diferencia de medias fue de menos 4,86 a menos 0,81 al 95%, por lo que la diferencia entre recibir 15 sesiones y 20 sesiones es estadísticamente significativa. Bien, y como último para finalizar, hablamos de que los factores sociales y psicológicos, como el miedo de caer, la autoeficacia y la estrategia de afrontamiento, son importantes en la recuperación de fracturas de cadera en personas mayores. Por lo tanto, es necesario realizar intervenciones destinadas a mejorar el funcionamiento físico y psicosocial en pacientes con fractura de cadera. Hemos comprobado que la diferencia de puntuación media en la escala de Tinetti al principio y al final del tratamiento fue estadísticamente significativa. Encontramos grandes diferencias en pacientes que reciben 20 sesiones con los que solo reciben 15 sesiones. Por otro lado, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres con respecto a su recuperación. Esto también podría darse por la limitación que presenta la muestra, ya que solo hay 4 hombres frente a 6 mujeres. Además, no tuvimos una relación directa de la edad con la mejoría. Este estudio presenta varias limitaciones por las características de la muestra que afectan a los resultados finales. Por ello, para futuros estudios se tendría que utilizar una muestra de mayor tamaño, con mayor proporción entre la cantidad de hombres y mujeres, con más heterogeneidad en la edad de los pacientes. De todos los artículos revisados, muestro una referencia importante en cuanto a uno de ellos, en el que demuestra también la efectividad de la terapia física y funcional en pacientes con fractura de cadera, y este identifica la mejoría en las deficiencias en el equilibrio, la fuerza, las transferencias, caminar y subir escaleras, y en el progreso de la realización de las actividades específicas de la vida diaria. Bien, puedo concluir esta ponencia con que hay mejoría en los pacientes con fractura de cadera al aplicarle el tratamiento fisioterapéutico usado en la práctica clínica. Las variables sexo y edad no tienen una influencia estadísticamente significativa,
al contrario del número de sesiones, que sí que tiene una influencia. Bien, con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.